qué tremenda alabanza. Hoy estamos haciendo básicamente una transición en vísperas de esa Semana Santa, en vísperas de ese domingo de resurrección del día 9 de abril, que es poderoso, que estamos desde ya animándolos, como los animó el pastor Carlos Barbieri la semana pasada, de que tengamos la oportunidad de invitar a personas y vamos a llenar esta sala que es de baile durante los fines de semana, vamos a llenarla de personas de adoración el domingo 9 de abril. Y Dios está contando con sus manos y sus pies y vamos a darnos cuenta a través de este mensaje cómo Dios puede utilizarnos, sea cual sea la circunstancia o la adversidad donde usted esté. Hay una cosa muy cierta, que todos nosotros hemos pasado por circunstancias adversas en nuestra vida. Momentos donde hemos dicho, ¿será Dios que puedo continuar así? ¿Qué más puedo hacer de aquí en adelante? Me acuerdo yo que con mi esposa en el año 2010, cuando vino esa caída del mercado, la empresa para la cual trabajaba mi esposa cerró por completo y nos vimos en la necesidad de hacer lo que quizás muchos hicieron en esa temporada, de hacer una modificación de nuestra hipoteca. En el edificio donde yo trabajaba había una oficina que hacía estas modificaciones. Comenzar el trámite solamente costaba $600, así que después de orar y considerar, empezamos a hacer, hicimos un cheque por $600 y le entregamos esos $600 al tramitador que estaba en el mismo edificio donde yo trabajaba. Él de inmediato empezó a hacer unas cartas al banco y el banco en respuesta nos pidió más información. Y esto se volvió algo cotidiano, algo repetitivo. El banco le enviamos cartas y el banco pedía más información o actualización de la información continuamente. Pasaron las semanas y pasaron los meses y el tramitador nos decía que todo iba bien, que estos procesos son largos y tediosos. Un año después mi esposa estaba buscando en los registros públicos y encontró que nuestra casa había sido subastada y que había sido comprada. De inmediato nosotros fuimos a la corte a apelar el caso y el juez nos dijo que no había nada más que podíamos hacer, que teníamos 15 días para salir de la casa o si no seríamos echados de la casa que por tanto tiempo había sido de nosotros. A pesar de que nosotros oramos, a pesar de que nosotros le suplicamos a Dios, a pesar de que doblamos rodillas, no había nada más que pudiéramos hacer. Quizás usted pasó por la misma experiencia. Quizás usted está en un matrimonio donde continuamente está en dificultades con su esposa, su esposo, están batallando por un tema o varios temas y han considerado el divorcio porque se han dado cuenta o están pensando que no hay más nada que puedan hacer. Otros quizás tienen hijos en situaciones difíciles, tienen hijos que están en la edad de adolescente, los teenagers llevan allí mucho tiempo y estos muchachos han cambiado mucho con el tiempo. Ya no se sientan con ustedes a la mesa, ya están solamente en sus cuartos, ya han cambiado tan drásticamente que ya no aceptan un consejo, una palabra suya y usted piensa en su corazón, lo siente que están perdidos y usted siente en su corazón que ya no hay nada más que usted pueda hacer. Para otros quizás están pasando por unas dificultades de las finanzas, quizás tenían sus ahorros puestos en un sistema de ahorros para su pensión de vejez y debido a que vino el COVID usted tuvo que sacar todo ese dinero y lo gastó para poder alimentar a su familia, para poder pagar los gastos normales de vivienda y lo demás y ahora no tiene nada ahorrado y ya llegó su temporada de retirarse y se da cuenta que quizás va a tener que continuar trabajando y no hay nada más que usted pueda hacer. ¿Qué me dicen de aquellos que están padeciendo algún tipo de enfermedad?
que están llegando a una edad donde la multitud de enfermedades, desde un dolor de espalda que es crónico, desde una persona que está padeciendo cáncer, desde una persona que tiene Parkinson o Alzheimer, una persona que está sufriendo algún tipo de enfermedad y tú la sabes, tú la entiendes. Y de algún momento te has dado cuenta que por más que tomes medicinas, por más que vayas a donde el médico, por más que estés pasando por eso, tú sabes que es algo permanente y que no hay nada más que puedas hacer. Y así de alguna u otra manera, todos nosotros estamos pasando por una circunstancia, por una adversidad en la cual no hay nada más que podamos hacer. Por eso la pregunta que queremos contestar nosotros en ese mensaje, que creo que es para muchos de nosotros, es la que aparece allí en la pantalla. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no hay nada más que podamos hacer? ¿Qué hacemos? Cuando mi esposo no cambia, cuando mi esposa no cambia, cuando mis hijos no cambian, cuando mis finanzas no cambian, cuando las circunstancias y las adversidades en las que yo estoy, mi salud, sea lo que usted tenga aquí, su adversidad, ¿qué hacemos cuando esto no cambia? Si está aquí en esta mañana, está en un buen lugar, porque vamos a contestarle esa pregunta a través de nuestro texto guía para hoy. Es importante entender que vamos a observar la vida de los primeros seguidores de Jesús. Vamos a aprender de ellos a cómo ellos reaccionaron a las situaciones adversas, porque situaciones adversas han existido desde el momento de Adán y Eva. Vamos a ver cómo ellos reaccionaron a las situaciones adversas que ellos pasaron por sus vidas, para que nosotros podamos también aprender cómo reaccionar, cómo responder en nuestros tiempos contemporáneos cuando estemos pasando o ya estamos pasando por estas circunstancias adversas. Y hay una cosa que aprendieron estos seguidores. Los seguidores de Jesús aprendieron dos cosas fundamentales que ellos aprendieron a lo largo de su vida de cómo ellos podían reaccionar. Y la primera de ellas está ahí en la pantalla. Los primeros seguidores de Jesús descubrieron cómo Dios dispensa su gracia. ¿Cómo es que Dios dispensa su gracia? Un dispensador es un dispositivo que distribuye algo. Y la mayoría de nosotros tenemos simplemente o hemos visto que la mayoría de neveras tienen un dispensador de agua. Y en el dispensador nosotros vamos con nuestro vaso vacío y nos ponemos delante de ese dispensador y ponemos el vaso dentro de ese dispensador y empujamos el dispensador hacia atrás y sale un chorro de agua en el vaso. De forma muy similar, los primeros seguidores de Jesús aprendieron y descubrieron cómo es que Dios dispensa su gracia. Y uno de esos primeros seguidores fue precisamente el apóstol Pablo. Y Pablo pasó por una diversidad de pruebas, de aflicciones, de circunstancias, pero hay una adversidad que nos permite ver a nosotros las razones por las cuales Dios permite adversidad en tu vida y en la mía. Son tres razones principales por las cuales Dios permite adversidad en tu vida y en la mía. Y la primera de ellas está allí en la pantalla, dice así: Dios permite adversidad para mantenernos, ¿cómo? Humildes, para mantenernos humildes. Vayamos a nuestro texto guía, que está en 2 Corintios 12, versículo 7, que dice así: Así que, para impedir que me volviera, ¿qué? Orgulloso, se me dio una espina en mi carne, se me dio una adversidad, se me dio una circunstancia. Y usted puede estar pensando en su propia circunstancia allí que reemplaza a la espina en la carne de Pablo. Se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Lo opuesto al orgullo es la humildad. Fue por orgullo que Lucifer cayó. Fue por orgullo que Lucifer decidió ser como Dios, quiso ser como Dios, quiso sentarse en el trono de Dios, pero sin Dios, y se convirtió en Satanás y fue echado del cielo.
Fue por el mismo orgullo que Eva quiso saber, quiso conocer del bien y del mal como Dios, sin Dios, y la llevó a tomar del fruto prohibido. Y le dio a su esposo, y los dos pecaron y fueron echados del jardín del Edén. Así que la humildad es la virtud principal que nos acerca a Dios. Es la virtud principal que nos acerca a Dios, pero el orgullo es el pecado principal que nos aparta de Dios. Mientras que la humildad nos acerca, el pecado, que es el orgullo, nos aparta de Dios. Pero la pregunta que quizás se está haciendo es: ¿por qué es que la humildad es tan importante para Dios? Pues precisamente el apóstol Pedro nos da una ilustración en Primera de Pedro, que va a aparecer allí en la pantalla. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 6, que dice así: y todos vístanse ¿con qué? Con humildad en su trato de los unos para con los otros. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Qué tremendo. En otras palabras, así como mi mano lleva el vaso y lo pone delante del dispensador de agua, la humildad nos pone delante del dispensador de gracia de Dios. Nos posiciona debajo del poder sobrenatural de Dios, y Dios en su debido tiempo dispensa su gracia. Dispensa un chorro de gracia como el dispensador de agua y nos levanta con todo honor. Entonces, la primera razón por la cual Dios permite esta adversidad en nuestras vidas es para mantenernos humildes. Y la humildad es el requisito necesario para poder dispensar la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero hay una segunda razón por la cual Dios permite adversidad en nuestras vidas, y aparece allí en la pantalla. Dice: Dios permite adversidad para atraernos a Él, para acercarnos a Él, para llamarnos hacia Él. Nuestro texto guía en 2 de Corintios. Ahora Pablo dice en el capítulo 12, versículo 8 lo siguiente: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, que me quitara esta espina, que me quitara esta adversidad. En otras palabras, Pablo está pasando por una adversidad que es dolorosa, que es debilitante, que es difícil como la adversidad que quizás estás pasando tú. Y Pablo hizo lo que nosotros, cualquiera de nosotros, haríamos. Empezó a suplicarle a Dios que le quitara esa adversidad. Dios, por favor, quítame, ayúdame, quítame esa adversidad, quítame esta espina en mi carne. Es importante notar que el pasaje nos dice que Pablo hizo esto en 3 ocasiones distintas. Esto no quiere decir que Pablo solamente oró 3 veces y listo. Fueron 3 diferentes temporadas. Por decir algo así, comenzó a orar en enero y le dijo: Dios, tú sabes lo importante que es la obra del ministerio que me has encargado. Ayúdame, quítame esta espina en mi carne. Y Pablo oraría la misma oración, en línea con esa misma oración, por varios meses, y después dejaría eso a un lado, simplemente esperando la respuesta de Dios. Y por allá en agosto volvería y le diría: Señor, he esperado tu respuesta y sigo con esta aflicción. Esto se va empeorando, nada se va mejorando, las condiciones son peores en mi situación. Por favor, ayúdame, te lo suplico de rodillas. Y quizás nosotros veríamos que Pablo oraría esto por varias semanas más, por varios meses más, hasta el año siguiente, por allá febrero o marzo, y cuando tomaría un rato para esperar, y así lo haría en la 3ª temporada. El punto es que todos nos podemos identificar que cuando viene una adversidad como esta, empezamos a buscar
y a buscar de Dios como nunca antes lo hemos hecho. Y Dios por eso permite esta adversidad para que vayamos a donde Él, para que estemos deliberadamente y persistentemente buscando a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos en nuestro interior que Él es el único que tiene el poder y la autoridad para hacer algo sobrenatural en nuestras vidas y buscamos. Así que la primera razón es que Dios permite la adversidad para mantenernos humildes. En segunda instancia, Dios permite lo que es la adversidad para que podamos venir a buscarlos. Pero hay una tercera razón que aparece allí en la pantalla. Dios permite adversidad para activar su habilidad. Eso es tremendo. Vayamos a nuestro texto guía en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, que dice así. Cada vez Él me dijo, Dios le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder, ¿qué dice allí? Mi poder actúa, en otras palabras, se activa mejor en la debilidad. Y déjenme ilustrarles esto porque esto es maravilloso. Dos ejemplos. Ustedes de pronto alguna vez han recibido por correo su tarjeta débito y la reciben y lleva un sticker que dice esta tarjeta necesita ser activada antes de ser utilizada. El dinero es dinero de su cuenta, le pertenece todo, la tarjeta es suya, lo que tiene en el banco es suyo, pero no lo puede extraer, no lo puede descargar a su bolsillo al menos que usted active su tarjeta débito. Y aquí estamos viendo que Pablo está diciendo que esa gracia se activa en la debilidad. Otra manera de verlo de activación, muchas veces personas tienen una tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito juega con nosotros. Le dice, te voy a dar desde enero a marzo 3 meses de descuento, un 5% de bono para que puedas utilizar si compras con nuestra tarjeta. Ahora, usted compra con la tarjeta de enero a marzo, va a tener que pagar eso, pero si activa el descuento durante esos 3 meses, le dan el descuento, pero si no lo activa, en otras palabras, usted tiene un beneficio al activar de la misma manera que Pablo nos dice, su debilidad, si usted permite y entrega su debilidad y activa la gracia de Dios a través de su debilidad. ¿Estamos hasta ahí? Quizás ustedes alguna vez han estado en una iglesia donde le han dicho, hermano, usted sigue en su adversidad, le han dicho, hermano, usted está en esa adversidad por su pecado. De alguna manera usted está pecando y es por eso es que Dios lo está castigando por esta situación, por estas circunstancias. O muchas veces usted está en esa adversidad y encuentra personas que le dicen, hermano, lo que pasa es que usted no tiene suficiente fe. Tiene que tener más fe, tiene que ser una fe más poderosa, más dinámica. Pero aquí tenemos nosotros al hermano Pablo, al apóstol Pablo, con un hombre de fe, un hombre que da un ejemplo de su limpieza espiritual. Y Dios le está diciendo en 3 ocasiones, bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que tú necesitas en tu adversidad. Mi gracia se nutre, se activa en tu debilidad. Y observen lo siguiente, que Dios no cambió las circunstancias de Pablo. No le quitó el problema a Pablo, pero sí le alivió la situación a Pablo. Le dijo no a Pablo, pero con una promesa. No, Pablo, pero te doy mi gracia. No, Pablo, pero te doy mi poder. Y te doy mi gracia y te doy mi poder para que puedas avanzar en la vida y no te quedes estático esperando un milagro que no voy a hacer porque yo he decidido dejarte de esa adversidad de manera permanente. Y Pablo dice y lo entiende. Así que quizás muchos de ustedes estarán aquí diciendo, wow, qué tremendo. Pero pastor, ¿qué es la gracia que Dios nos da? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es Dios dando lo que necesitamos para ese segundo, para ese momento, para esa siguiente hora, para esos siguientes días, para esos siguientes meses que se pueden tornar en siguientes años. Eso es la gracia de Dios.
Dios dispensando gracia, es Dios dispensando su habilidad sobrenatural para que nosotros podamos hacer lo que necesitamos hacer en la vida y poder avanzar. Así que cuando nosotros humanamente llegamos a un punto de nuestra vida donde no hay nada más que podamos hacer, Dios dice, yo te voy a dar mi poder, yo te voy a dar mi gracia y yo te voy a dar mi habilidad. En otras palabras, te voy a decir no, pero te voy a dar gracia. Te voy a decir no, pero te voy a dar poder. Te voy a decir no, pero te voy a dar habilidad. Y fíjense lo siguiente. Para ese momento, cuando Dios le responde a Pablo, él no solamente ahora está pasando por una adversidad que es dolorosa, que es debilitante, que es difícil como la tuya. Ahora Pablo sabe que es una adversidad permanente. Permanente, pero con promesa. Permanente con la promesa de gracia. Permanente, pero con la promesa de habilidad. Permanente, pero con la promesa de un poder sobrenatural, de que va a tener las fuerzas de Cristo actuando a través de él. Amén. Y la pregunta sería, ¿cómo reaccionó Pablo ante eso? Porque así como Pablo reaccionó a esta situación, es como Dios quiere enseñarnos a nosotros a reaccionar si estamos en una adversidad que va a ser permanente en nuestras vidas. En 2 Corintios, en el texto que estamos leyendo, capítulo 12, versículo 9, Pablo nos da la respuesta. Dice así, así que ahora ¿qué? Me alegra jactarme de mis debilidades. Voy a jactarme de mis debilidades. Voy a presumir, voy a hablar de ellas. ¿Por qué? Para que el poder de Cristo pueda actuar, se active como la tarjeta de crédito, se active como la gracia de Dios que quiere activar, pueda actuar a través de mí. Es por esto que, ¿qué? Me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro. Es un sufrimiento. Él dice, me deleito en mi sufrimiento por Cristo. Y ahí está la respuesta del por qué. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque se activa la gracia de Dios. Amén. Usted no puede sacar agua del dispensador de su casa al menos que coja un vaso y vaya físicamente, se pare delante de la nevera y espiche y empuje hacia atrás ese dispensador, y es el momento que le sale el agua. Usted no puede orar porque le caiga agua en el vaso. Dios puede hacer ese milagro, pero ha escogido que en la debilidad es que va a dispensar la gracia, y ya sabe el mecanismo para poder hacerlo. Amén. Y fíjense bien lo que está diciendo Pablo con esto. Pablo está diciendo lo siguiente. Debido a que esta adversidad va a ser permanente y que las personas se van a enterar, no me voy a callar. Voy a jactarme, no lo voy a ocultar. No voy a ocultar mi debilidad. No me voy a quedar encerrado en mi casa ocultando mi debilidad. No voy a decir y pensar que no existe. No voy a sacar excusas para jactarme delante de las otras personas, porque uno no se puede jactar con uno solo. Uno tiene que jactarse con gente. Sino que me voy a jactar y me voy a deleitar en las debilidades, porque deseo activar el poder de Cristo en mi debilidad. Entonces ya he aprendido que en vez de quejarme quizás, voy a activar la gracia de Dios diciendo gracias, Señor, porque me has dado esto. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Y fíjense bien, ¿cuál era la pregunta que queríamos contestar al principio? ¿Qué hacemos cuando no hay más nada que podemos hacer? Lo único que podemos hacer es adueñarnos de nuestra adversidad. Dígale a la persona que está al lado, aduéñate de tu adversidad. Y dígale a la otra, por si es la otra, aduéñate de tu adversidad. Cuando nos adueñamos de la adversidad,
no dejamos que la adversidad nos defina quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey y no permitimos que la adversidad nos defina, sino dejamos que Dios se glorifique a través de esa adversidad. ¿Por qué es que nosotros tenemos que adueñarnos de la adversidad? Miren la pantalla, dice así. Porque el adueñarse de su incapacidad, el adueñarse de su adversidad o el adueñarse de su circunstancia es la única manera para poder adueñarse de la capacidad de Cristo. Mi incapacidad, cuando yo me adueño de mi incapacidad, cuando yo me adueño de mis problemas médicos, cuando yo me adueño de lo que yo estoy pasando, y se los doy al Señor, el poder de Cristo, la gracia de Cristo es activada en mi vida de una manera que no entiendo cómo lo hace, pero lo tengo que creer porque es la misma fe con que creí en Jesucristo que resucitó de los muertos. Amén. Y fíjense bien, ¿qué sucede si no nos adueñamos de esa adversidad? Pues lo que va a suceder es que con el tiempo, si no nos adueñamos de esa adversidad, la adversidad se adueña de nosotros. La adversidad se adueña de nosotros y vamos a estar en situaciones adversas que no cambian. Entonces la tendencia natural, cuando la adversidad se adueña de nosotros, cuando esa incapacidad se adueña de nosotros, lo que empieza a suceder es que usted y yo nos empezamos a esconder, nos empezamos a mentir, nos empezamos a poner bravos. Nos ponemos bravos con el esposo, nos ponemos bravos con la esposa, nos ponemos bravos con la familia, nos ponemos bravos con los tíos y los abuelos, nos ponemos bravos con la iglesia y nos ponemos bravos con el pastor y nos ponemos bravos con Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil ponerse bravo y echarle la culpa a alguien para poder yo tener una energía en donde quitarme esta carga, esta incapacidad, y qué mejor hacerlo que con alguien que nos ama dentro de ese contexto que acabo yo de mencionar. Muchas veces pensamos, cuando esa adversidad se adueña de nosotros, empezamos a pensar de que nunca más vamos a poder ser felices. Y empezamos a repetir mentalmente el cassette, el video de cuando caminábamos viendo, de cuando teníamos la espalda, que cuando no teníamos ese Parkinson o ese Alzheimer o esa debilidad, y empezamos a recordar esos momentos y lo que hacemos es atormentarnos. Porque Dios quiere llevarte más allá de ese momento que Él ha permitido. Y todo eso sucede cuando permitimos que la adversidad se adueñe de nosotros. Y cuando hacemos esto, no activamos la gracia de Dios, no activamos el poder de Dios y no activamos la habilidad de Dios sobrenatural para ayudarnos a avanzar. Y no experimentamos el propósito que tiene Dios, porque Dios tiene un propósito para tu adversidad. No te vino de gratis, Dios tiene un propósito maravilloso y hay que confiar que Él lo tiene. Y lo que sucede es cuando esa adversidad toma casa en nosotros, cuando se hace dueño, cuando la adversidad se adueña de nosotros, lo que sucede es que nos volvemos víctimas de la adversidad. Empezamos a caminar con caras de víctimas. Pobrecito yo. Víctima. El mundo me hizo esto. La gente me hizo eso. Y lo que sucede es que terminamos en una vida llena de amargura. Y acabamos con la vida nuestra, con la de la esposa, con la del esposo, la de los hijos, la de la iglesia y todo el que se ponga por delante. Porque estamos cargando esa gran carga de incapacidad, esa adversidad por sí solo. Y Dios está allí en el dispensador diciendo, venga, por favor, venga al dispensador, entrégame tu debilidad, que estoy listo a descargarte toda mi gracia. Pero descargamos, es nuestra ira. Si tú estás haciendo eso hoy, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Estás feliz con tu adversidad? ¿Estás contento? ¿O estás amargado? Pero Pablo no se detiene allí. Les decíamos que los primeros seguidores de Jesús primero descubrieron cómo es que Dios dispensa su adversidad. Pero hay una segunda cosa que los seguidores de Jesús descubrieron. Está allí en la pantalla. Descubrieron cómo debe ser su actitud.
Pablo, en otra etapa, en otra adversidad, en Filipenses 4:11 dice así: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. El contexto de esta adversidad para Pablo, Pablo lleva 10 años en prisión. 10 años desde la última vez que los filipenses ayudaron a Pablo con ayuda, de alguna manera. 10 años sin que lo hayan visitado. ¡Wow! Y fíjense algo interesante que Pablo les dice: hermanos, no se preocupen, yo no he pasado por ninguna necesidad porque he aprendido, hermanos, a estar contentos. Contentos no es algo que viene natural, hay que aprender, porque Pablo nos dice que él ha tenido que aprender. Contento significa que yo puedo estar con una paz interior a pesar de que afuera haya un caos. De que a pesar de que hayan circunstancias y adversidades en mi vida, yo no tengo que andar tirado en el piso llorando como si no tuviese esperanza. Yo no tengo que dejar que esa adversidad me controle a mí, porque tengo un Dios que la controla a través mío. Amén. Amén. Yo decido que esa adversidad no me va a tener a mí en preocupación severa, en anomicidad con mi familia, que no me va a gobernar, que no me va a deprimir y me va a acabar, porque Cristo en su dispensación de gracia y de poder la va a controlar a través de mí. Y Pablo nos dice, esto es lo maravilloso, hermanos, sí es posible estar contento. Se lo digo yo, llevo 10 años de estar contento, dice Pablo. Créanme a mí como me han creído de la resurrección de Jesucristo. Amén. Y Pablo quiere contarnos cómo es que él lo logró. Y pasa allí al siguiente versículo en Filipenses 4:12. Dice Pablo: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el ¿qué? He aprendido el secreto de vivir. Oiga bien, secreto de vivir. No es secreto de cambiar. No es secreto de que finalmente voy a resolver. No es secreto de que voy a resignarme. No es secreto de que me voy a echar a morir. Dice, no, he aprendido el secreto de vivir. ¿De vivir cómo? De vivir contentos. He aprendido el secreto de vivir contentos en cualquier situación, sea con el estómago vacío o el estómago lleno o vacío, con mucha o poco. Lo he aprendido a vivir. Pablo está creando curiosidad en su audiencia. Está tratando de llamarles la atención, porque somos unas audiencias curiosas. Y Pablo utiliza una frase para traer curiosidad. Le dice: he aprendido el secreto. Y cuando ustedes le dicen, yo les voy a dar el secreto para bajar de peso, ustedes están ahí, ¿verdad? Tomando nota, porque todos queremos bajar de peso. Y así nos enganchan en todos los videos que vemos. El secreto para bajar de peso. Y se demoran 15 minutos hablando y le dicen para ofrecerle unas pastillas, para ofrecerle otra cosa. Pero Pablo estaba así, he aprendido el secreto, está diciendo Pablo. Y lo que Pablo está utilizando es que la palabra griega que él utiliza para que los traductores traducen al español como secreto, es una persona que ha sido iniciada en algo que generalmente ha sido secreto, una sociedad secreta, algo así como los masones o algo así por el estilo. Dice, yo he sido iniciado en algo. Pablo está diciendo, hermano, yo he sido iniciado en el secreto de este proceso. Yo he sido iniciado en el proceso que tiene que ver con estar contentos. Yo he sido expuestos al secreto y he vivido el secreto que muy pocos conocen de lo que significa vivir contentos. Y la audiencia estaría, Pablo, por favor, dinos ya, no nos tengas más aquí, dinos cuál es la pastilla que nos toca tomar, por favor, dinos algo. Y Pablo va a utilizar una frase para hablar de ese secreto. Una frase que el 100% de las veces, o casi muchas veces, es sacada fuera de contexto. Es maravilloso porque mucha gente lo aplica a muchas cosas, a todo, pero Pablo está diciendo, hermanos, respeten el contexto de lo que les estoy hablando, y el contexto es vivir contentos. Y les dice ahora, aquí está la fórmula mágica para estar contentos. Filipenses 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da
las fuerzas. Wow. La pregunta es, ¿qué es este todo? Puedo caminar sobre el agua, puedo pedirle a Dios esto. No. El contexto, todo tiene que ver, puedo estar todo lo contento que necesite estar. Puedo vivir, él está hablando del contexto, puedo vivir con mucho o con poco, puedo tener el estómago lleno o vacío. Puede lo que pase, en otras palabras, Pablo había pasado por temporadas altas y bajas y dice, yo he podido aprender a vivir contento en todas estas etapas de mi vida, porque me fortalece el poder de Cristo cuando le entrego mi debilidad y él descarga su gracia. Qué tremendo, ¿ah? En otras palabras, Pablo no está siendo insensible. Él no quiere que tú y yo nos resignemos, que simplemente nos aguantemos. Él dice, hermanos, yo vengo experimentando esto por 10 años aquí solito en una prisión. Y les puedo decir, hermanos, estoy sumamente contento. No me ha hecho falta nada porque todo mi contentamiento lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y fíjense bien. Eso es lo que está Pablo diciendo. Escuchen bien. Todo lo puedo hacer. Todo ese contentamiento lo puedo tener sin perder el control, sin comprometer mi integridad, sin ser tentado a mentir, sin ser tentado a desobedecer, sin perder mi fe, sin abandonar a Dios, sin quejarme, sin abandonar la iglesia. Lo puedo hacer a pesar de que ustedes filipenses no me han visitado por 10 años. A pesar de que nadie de la iglesia ha venido a decirme que me ama, que ha venido a visitarme, yo puedo hacer todo esto porque Cristo me fortalece a mí. ¿Me dan cuenta? Qué bella es la Biblia cuando la exponemos. Pablo no está hablando de cambiar algo, de modificar algo, de que sus circunstancias o adversidades vayan a cambiar. Él está diciendo que yo voy a aprender a vivir a pesar de mis adversidades y de mis circunstancias. ¿Por qué? Porque si Cristo fue capaz de cargar su cruz, si Cristo fue capaz de ser latigado y de ser clavado y de morir y resucitar, entonces mi adversidad Él la puede cargar, ¿verdad? Y es esa confianza, por eso hay que aprenderla, porque lo decimos mentalmente, pero tenemos que pasarla de la mente al corazón, de que así como cargó la cruz, carga tus aflicciones y tus circunstancias. Fíjense este versículo que es bonito, ya para cerrar. Está en 1 de Pedro 5:12 y resume el mensaje de Pablo, resume el mensaje que hemos querido compartir con ustedes. Dice así: mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles. Hermanos, yo los quiero alentar y los quiero asegurar que lo que están atravesando es en verdad parte de la ¿qué? De la gracia de Dios. Denle gracias a Dios por la gracia que les está dando si están pasando por adversidades. Es parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Y no solamente es mantenerse firmes en esa gracia, es mantenerse firmes en su confianza, la suya para con usted mismo. Porque Jesús te está diciendo a ti: David, yo confío en ti. Mónica, yo creo y confío en ti. Walter, yo confío en ti. Manny, yo confío en ti. ¿Y cómo así? ¿Cómo? No entiendo. Sí. Fíjense por qué. Porque es muy fácil que ustedes sean mis testimonios cuando yo los sano, cuando les doy las finanzas, cuando les recupero sus hijos, cuando les doy lo que ustedes me están pidiendo, cuando se arrodillen ante mí y dicen: Dios, eso para mí es fácil, se los doy. Ustedes celebran. Pero yo quiero que ustedes sepan que yo confío que tú que estás ahí atrás vas a poder mantener mi testimonio cuando yo decida no contestarte tu oración. Vamos a darle un aplauso al Señor entonces. Yo necesito, dice Jesús, yo necesito que cuando estés en esa adversidad y que me estás rogando, que yo te pueda decir: bástate mi gracia, porque mi poder se hace fuerte, se activa en tu debilidad. Y lo que quizás no te estás dando cuenta, hermano o hermana, es que estamos perdiendo una oportunidad de que la gracia y el poder de Dios se active de una manera sobrenatural en tu vida, porque todo lo que pedimos al Señor es: sáname, quítame, dame. Y a lo mejor el Señor está diciendo en esa mañana:
Es tiempo que te arrodilles ante mí porque yo te quiero utilizar así como Job, que dijo, Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere utilizar en tu adversidad. Es algo que se aprende, que tiene que ver con tu mirada, tu realidad. Sí, estás pasando por una adversidad. Dios no quita. Una realidad siempre tiene unos hechos y una manera de ver esos hechos. Eso es una realidad. El hecho es que tú estás pasando por una o varias adversidades. Y tú lo sabes. No tengo ni que mirarte. Tú lo sabes. Pero ¿cómo has mirado tu adversidad? Con los ojos de este mundo que se ponen y se tiran al piso y se me acabó el mundo, se me acabó la vida y nadie me ama y nadie me quiere. Todo el mundo, Dios, yo creo que tú piensas que yo soy un pecador, nadie me visita. Y Señor, o lo voy a mirar con los ojos de Cristo, Señor. Úsame, deleítate en mi debilidad. Enséñame a vivir en mis debilidades. Amén. Y déjeme decirle una cosa, muchas veces nosotros podemos recordar la vida de Pablo. Digo, pero Andrés, que Jesucristo ya padeció hace eso más de 2000 años atrás. Pablo también. Qué bueno sería poder tener en nosotros, en nuestros vecindarios, esos testimonios de esas personas que han aprendido a estar contentas, que nos enseñen un poquito. O que tuviéramos en los colegios o que tuviésemos en la iglesia alguien que nos mostrara ese afecto. Pero ustedes saben que el año pasado, una persona que está aquí que me dio permiso para hablar, el 25 de noviembre, ella había salido a hacer unas compras y dejó a su esposo en casa. Ella fue a Walmart a hacer sus compras y cuando regresó, ella siempre, el esposo salía a ayudarla con las compras. Y en esa ocasión no salió y pues ella inclusive pensó, qué bueno porque no le traje la miel que me había encargado, dijo ella. Fue y puso todo en la despensa, y estoy parafraseando un poco, y empezó a llamarlo, y no aparecía. Salió, lo buscó abajo por el patio, miró, abrió, tienen un canal atrás, lo llamó, no apareció. Cuando ya había pasado un tiempo de que se preocupó, lógicamente, llamó a su hijo y le dijo, papá no aparece. No, mamá, llamemos a la policía. Y llamaron a la policía y la policía dijo que les tomaba por lo menos 72 horas para que ellos pudieran hacer algo porque ese es el proceso normal. Sin embargo, en menos de unos cuantos minutos, horas, llegó la policía. Y lo que tenía que suceder en 72 horas, sobrenaturalmente, Dios avanzó el proceso, llegaron los policías, llegaron los helicópteros y empezaron a ver y encontraron al esposo de esta señora muerto en el canal. Y esta mujer tuvo más coraje que yo, que hubiera yo podido tener. Por eso quise compartirles, porque muchas veces en medio de nosotros hay unos guerreros, unas personas que nos enseñan que yo puedo vivir contento a pesar de mi adversidad. Esa señora el siguiente domingo, eso pasó un viernes, el domingo no vino a la iglesia porque pensó, me quedo en casa para apoyar a mi hijo porque a lo mejor él no va a querer ir. Cuando se levantó su hijo ya estaba listo para ir a la iglesia, ya no se pudo arreglar a tiempo y no vino ese domingo, pero vino al siguiente domingo y ha estado aquí orando, haciendo su misma labor. Y quizás ustedes no conocen que ella perdió a su marido, porque todo lo que ven de ella es su poder de oración y el reflejo de un corazón contento. Teresa, ponte de pie. Hermanos, tenemos a Cristo en nosotros y Cristo a través de nosotros. Teresa me dio el permiso para hacer esto. Si ustedes quieren orar con ella, si quieren preguntarle, Teresa, ¿cómo lo haces? Yo tengo un hijo en esta situación, tengo un matrimonio en esta situación, tengo una enfermedad en esta situación. ¿Cómo es que tú has logrado aprender a estar contenta y ser una guerrera tan fuerte en medio de toda esta situación? Amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero compartir lo siguiente. Yo sé que tú estás en alguna situación adversa. Amén.
estamos con una situación adversa, levantemos las manos. ¿Verdad? Quiero que esta semana sean intensos y fervientes en orar esta oración que va a salir en la pantalla. Hay una oración, debe estar en la pantalla. Un último slide. Ahí está. Vamos a leerla juntos una vez y después vamos a ir. Dice, Dios, estas son mis adversidades. Si usted tiene sus adversidades, yo tengo las mías. Dios, estas son mis adversidades. Yo no puedo, tú sí puedes. Enséñame el secreto de estar contento. Cristo en mí, dándome las fuerzas para sobrevivir mis adversidades. Vamos a leerlo una vez más. Ahora cierre sus ojos. Yo se la leo y ustedes la pronuncian en su corazón. Dios, digamos en voz alta, Dios, estas son mis adversidades. Yo no puedo, tú sí puedes. Enséñame el secreto de estar contento. Cristo en mí, dándome las fuerzas para sobrevivir mis adversidades. Y la iglesia dice esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Los amo con todo corazón, iglesia.